¿Tienes una empresa o deseas? Ok amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Empezando un programa más. Perdón que estoy hablando yo y no traigo los micrófonos prendidos, pero bueno, pues esto pasa cuando lo hacemos en vivo. Recuerden que esto va a pasar todos los martes a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, pues ya estamos aquí presentes otra vez aquí con nuestros amigos de MOVA, de Movilidad de Vanguardia, y bueno, pues un episodio más de Reconstruyendo la Ruta. Espero que este va a ser nuestro episodio ya número 4. Esperemos que les haya gustado. Poco a poco vamos a ir resolviendo algunas preguntas, algunas dudas que nos han comentado. Gracias por su participación, por escucharnos, por los me gustas, por toda la retroalimentación que nos han dado. Y bueno, pues en este episodio vamos a entrar ya en el tema medular, que es la transformación del hombre camión a organismos organismos ya como empresas, pero ya visto desde un tema ya más detallado, y bueno, y para este tema importante, pues como siempre les presento a nuestro amigo Alejandro Luna, licenciado Alejandro Luna. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Amigo, muy buenas tardes, con un gusto nuevamente de saludarte y saludar a nuestros amigos escuchas y no sé si esté bien la palabra vidente, pero es a los que nos ven y nos oyen. Y sí, definitivamente ya 4 programas y creo que apenas vamos empezando, ¿no? Hoy recuerdo por ahí en los 80s había muchos libros motivacionales, ¿no? Recuerdo por ahí como a mediados de los 70s, Ocmandino, con El vendedor más grande del mundo, pues fue impresionante como muchos de todos los estratos sociales lo agarraron como el libro de cabecera. Y desde luego que todo va evolucionando e innovando, y hoy no podemos decir que hay recetas ni hay manuales motivacionales. Desde luego, sobre el acierto y error se va adquiriendo experiencia, y quien tiene experiencia es quien probablemente pueda aportar ciertos conocimientos que en algunos lados, en algunos grupos sociales pueden ser asertivos o puedan cambiar. Yo he considerado e insisto que cuando uno sabe algo, pues se vuelve un divulgador de esa experiencia, no tratar de convencer sí y solo sí la experiencia de uno. Pero antes de pasar al tema, quiero comentar que toda actividad humana tiene un fin. Y hablando filosóficamente, es desde un principio, desde hace millones de años, en que el hombre nos dicen cómo se transformó y desde que es Homo sapiens. Filosóficamente, el fin ha sido la conservación de la vida, porque si no, pues hace más de 3.500 años, 4.000 años, la especie humana hubiera desaparecido. Sin embargo, es evidente que hay algunas diferencias entre los fines
pues unos son actividades y los otros son obras aparte de las actividades. Es decir, que no solamente hay dentro de los fines, no nada más hay un apartado, sino hay 2, 3 o más apartados dependiendo cuál sea el objetivo. ¿Dónde deviene la primera discordia? Es quién se subordina a qué o a quién. Y en nuestra actividad eso es lo que empieza a fragmentar antes de construir. Alguien dijera, bueno, ¿cómo fragmentas antes de construir? En nuestra actividad todos estamos juntos, pero como cada unidad es un microempresario, por llamarle de una forma, pues es autónomo e individualista. Por eso es que vemos que en la calle la guerra del centavo está al orden del día y alguien puede decir, oye, ¿cómo se van peleando los dos de la misma ruta, del mismo ramal? Pues ese individualismo es lo que hace que cada quien se vea autónomo y dueño de un micronegocio. Y no importa que los fines de las acciones sean las actividades mismas. Hay dentro de la filosofía, algunos dicen que son 7 u 8 temas, pero uno de ellos es la ética. Y creo que lo primero que debemos de asimilar en nuestra actividad es que debemos de tener ética. Y la ética es el modo en que los animales humanos nos relacionamos. ¿Y por qué digo los animales humanos? No estoy siendo ofensivo, sino desde los tiempos de los presocráticos se hablaba de que el hombre, como especie, no como género, lo primero que debía de adquirir es la confianza. Pero ¿cómo se adquiere la confianza? Pues con la ética. ¿Y qué es la ética? Es aquella disciplina que estudia las morales y sus reglas, de cómo debemos comportarnos en ese espacio ético en donde todos nos desarrollamos. Quizás alguien que pueda estar escuchando diga, caray, esto no es del transporte, algo está pasando, ¿no? Muévele, cámbiale, porque nos equivocamos. No, creo que siempre es prudente en buscar la manera de cómo solidificamos nuestro cambio, porque vamos a entrar a analizar el cambio, pero siempre hay que poner estructuras. Aristóteles, que escribió muchos libros, uno de ellos se llama La Ética Nicomaquea, y es un libro que escribió nada más y nada menos para su hijo. Es decir, no estuvo pensado para pensar en la polis, que le llamaban en ese entonces la comunidad, no, era para su hijo. ¿Y por qué lo menciono? Porque en uno de los capítulos dice, no confíes en las personas que no tienen amigos, porque las personas que no tienen amigos es imposible que sean felices. Se oye muy romántico, pero por eso hablaba de la conservación de la especie humana y su fin de principio es la conservación de la vida. Si nosotros encontramos que podemos confiar en el de al lado, sea de derecha, sea de izquierda, sea de frente o sea de atrás, lo primero que encontraríamos es que la confianza es la única posibilidad de la ética. Sin la confianza no hay relación entre animales humanos. Ojo, yo digo animales humanos desde el punto de vista de la filosofía de hace miles de años. Por lo tanto, para nuestro desarrollo no hay más que confiar en el otro. Y
¿qué es el otro? Alguien preguntaría. Dentro de la polis se hablaba de la otredad. ¿Qué es la otredad? Es en donde no soy yo, en donde no soy yo, pero podemos estar juntos si nos tenemos confianza. Este párrafo es el que define al gremio transportista. Me hicieron favor de pedirme o de publicar, mejor dicho, un artículo en la revista Preventiva. Y por ahí puse un renglón donde dice que la propuesta de la agenda es que sea transversal, en donde nos veamos todos, o sea, todo el gremio transportista, y en donde el principio es para nosotros nada y para ellos todo, porque de ellos yo formo parte. Ese juego de palabras filosófico es amigo. Es en ver en la otredad que yo puedo estar, pero primero debo de preocuparme por los otros. Porque ¿qué es la confianza? Que el otro o los otros hagan lo que yo espero que hagan, ¿no? Pero también yo tengo que hacer lo que ellos esperan que yo haga. Esto es, todos estamos inmersos. Y entonces hay un escritor español, filósofo, que dice que el problema del mundo hoy día no es económico, no es político, no es social, sino el problema es la falta de confianza. Y creo que en nuestra actividad es lo primero que debemos encontrar, la confianza en el otro y en los otros, de donde nosotros vamos a formar parte de ellos. Quise iniciar con este comentario, hermano, porque el objetivo no es cómo nos descalifiquemos antes del cambio, sino cómo nos preparemos para el cambio. Quise poner esto, digamos, como cimiento, como principio. Obviamente que meterse a la filosofía y la ética es muy complejo, pero siempre es muy importante cambiar un poco lo natural que tenemos, hablando de nuestra actividad, por la forma como debemos ver nuestro negocio. Por eso yo decía en los dos primeros programas que hablaba de los procesos de integración, porque en los procesos de integración esto es lo que se ve. Lo primero, no puedes combinar a alguien que se sume si antes no le dices es fundamental que tú confíes en él. Es fundamental que no te veas individualista como te has visto, operando como el hombre camión, pero también materializado por un modelo económico, ¿no? Hay que ver la manera de cómo dentro de esa confianza hacemos grupo, hacemos equipo y nos entendemos para producir. Dentro de eso va a estar qué tenemos que hacer, qué nos toca hacer, qué le toca hacer a la autoridad, etcétera, etcétera. Pero lo primero es entendernos nosotros. Sí, tan importante, yo creo que, así como me lo explicas, Ale, es generar la cimentación de este cambio, pero a través de la confianza, ¿no? Sí, y todo hace sinergia, ¿no? Si alguien tiene confianza mutua, se abre la puerta para vertir opiniones o críticas de construcción. Porque muchas veces el compañero critica, pero cuando le dices, está bien, sí tiene razón, somos un desastre aquí en la ruta o el ramal, pero necesitamos que se sume gente para supervisar a los operadores, para ver si verdaderamente sí cierran el circuito, se sale. No, yo no tengo tiempo, y entonces te das cuenta que
la crítica sí nos hace comunes, pero el trabajo y el esfuerzo por cuidar el negocio colectivo ya no. Sí, sí, de algún modo el crear una empresa y asociarte con una sola persona, o sea, estamos hablando de dos personas, es difícil. Ahora generar una sociedad de un colectivo, de diferentes puntos de vista, de diferentes opiniones, ¿no? Y situaciones hasta culturales, ¿no? Sí. O sea, es tu más difícil. Y fíjate que acabas de tocar un tema cultural. Nosotros por naturaleza, porque de pronto siempre decimos que no necesitamos de nadie, puesto que nosotros conocemos el negocio, pero cuando empieza a haber confianza en nosotros, sabemos cuáles son los fines, sabemos cuáles son las actividades, las obras, los encargos, todo el trabajo previo, llegaremos a la razón de que necesitaremos quien coordine todos esos trabajos. Y entonces ya decimos, está bien, nosotros conocemos el negocio, pero ¿quién estructura el proceso? Pues entonces ya te das cuenta que necesitas ya un académico o alguien que bajo el acierto y el error y costos económicos tiene la experiencia de implementación, otros la experiencia de la operación, otros el asesoramiento en las cuestiones financieras, etcétera, etcétera. Pero hoy día lo que normalmente hacemos, descalificamos sin saber ni entender qué es lo que hay o hubo tiempo atrás para que hoy algunos compañeros que se atrevieron a cambiar estén en una situación crítica financiera. Siempre lo que buscas es que Juan se está llevando el dinero, es que Pedro se lleva una parte y empiezan las situaciones de descalificación y poner etiquetas cuando no conoces. Entonces, creo que lo primero de esta introducción diríamos, sí conocemos el negocio, pero siempre se necesita quien estructure, quien programe los procesos, que los procesos son fundamentales, porque otro de los cimientos es esa parte, los procesos para poder implementar en su momento ya la operación sin tener riesgos o tener los menores riesgos posibles. Amigo, y entonces estaremos hablando que el primer proceso sería la integración. La integración es el primer proceso. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿quién hace la integración? Si la lógica sería que quien haga la integración es el presidente de la ruta, el presidente de la mesa directiva. Si fuera la mesa directiva en pleno, es mejor. ¿Por qué? Porque se ve democracia, se ve participación y se discute, eso es lo más importante, que se discute y que se lleguen a los acuerdos. Pero para poder hacer el proceso de integración se debe de entender el modelo de negocio. Porque si no, entonces estamos, pues yo creo, yo me imagino, yo pienso, pero la autoridad tiene toda la responsabilidad y me tiene que dar, y si no, no, entonces ya no integras, ya haces una trinchera de defensa. Y el compañero cuando ve que su líder hace una trinchera de defensa, es su escudo para decir, no va a pasar nada, ya que él dijo que va a parar esto y el gobierno se va a quedar ahí chiflando. No es por ahí. Y vale la pena que uno lo diga. Movilidad de vanguardia, ¿qué es lo que hacemos? Entre otras cosas, es precisamente capacitar a los liderazgos, a las mesas directivas, para que entiendan el modelo, vean el plan de negocios y no en la imaginaria. Porque por eso yo repito que cuando ya tiene la experiencia de prueba y error, pues hoy podemos decirle, mira, este corredor tuve esta peculiaridad, que no te pase a ti, fue muy complejo, porque se fragmentaron ellos antes y juntar los platos rotos y todo, costó dinero, costó trabajo y
lo más importante o lo más riesgoso es que fracturados, ninguno de los compañeros quiso aportar. Entonces, ahora sí que moraleja, no te pelees antes, busca la manera de conciliar, ¿no? Entonces, en eso también nosotros ayudamos en la medida de que el dirigente o la mesa directiva abran los espacios. Lo primero que nosotros hacemos, respetamos los liderazgos. Eso es lo primero que hacemos. Que nos han reclamado porque, oye, ¿cómo es posible que sostengas a este líder si no entiende el modelo? Sí, pero esa es decisión de ustedes. Yo no voy a ir a decir, bueno, sí, este está mal y mejor aquel suba. No, porque entonces ahí empiezas a hacer, en el proceso disque de integración, empiezas a hacer fracturación y eso no es bueno para el modelo de negocio. Entonces se construye con lo que se tiene. Y hay dirigentes que desde luego ponen mucha, aparte de mucha atención, te piden, oye, yo llevo ya este comentario, pero me ha brincado esto, necesito que me prepares una charla, es profeso para eso. Ok, entonces se prepara la charla para el punto específico, con el grupo específico, con toda la ruta o con todo el ramal que vaya al proyecto. Es decir que el trabajo que hacemos en movilidad de vanguardia no es nada más agrupar, sino es qué le aportamos al gremio y que de manera indirecta le estamos aportando al usuario. ¿Por qué? Porque en la medida de que el dirigente o la mesa directiva sea consciente del proceso del cambio, los riesgos, qué es lo que tiene que apuntalar y cómo se tienen que poner de acuerdo, al último quien sale beneficiado es el usuario. Y por eso es que nosotros le decimos a la autoridad que puedes hacer tú, que podemos hacer nosotros, poniendo en el centro del esfuerzo al usuario. ¿Tendrá su desatingencia en la autoridad? Sí. ¿Tendrá ciertas situaciones de que se tendrán que analizar? Sí. Pero lo que nos hace comunes es el usuario. Y entonces ya no te confrontes con la autoridad y le reclamas, no, construyes por el bien del usuario. Y volvemos al principio de política económica, política social y política, ¿no? Donde todos tenemos que ganar, pero para que ganemos todos debemos de construir. ¿Y desde dónde construimos? Desde el cimiento de la integración. Ese es punto número uno. ¿Cuánto, a tu experiencia, cuánto tarda este promedio? Sé que habrá rutas que está muy difícil por esta parte que igual las encuentran muy fragmentadas, ¿no? Habrá unas que las encuentren pues, más unidas, pero más o menos ¿cuánto tarda este proceso de integración? El proceso de integración, para que puedas ir preparando bien a toda la base, rápido un año. Poder entender y construir, y lo más importante, para fondear, 2 años. Porque aquí el problema no es cómo integras y cómo entienden el modelo, cómo lo fondean. Porque hay compañeros que dicen, bueno, pues me dieron mi bono, yo no quiero entrar y dame mi bono. No, no es así. Te dan tu bono si pasas todo el proceso de acreditación, de expediente, presentar la unidad de inspección, que esa es la unidad, y luego la chatarrizas. Cuando la chatarrizas y dan la constancia de chatarrización, ya tienes tu bono hipotético, porque el bono va a la cuenta de la armadora para pago de las unidades nuevas. Entonces, nunca pasa el dinero, obviamente, ni para el concesionario, futuro accionista, ni para el consejo de administración de la empresa que va a operar. Nunca pasa. No, vale. Eso es lo primero que deben de entender los compañeros. Que creo, perdón que te interrumpa, que creo que ese es un problema, ¿no, amigo? Porque dicen es que
te dieron 450,000 pesos, y sí he escuchado en algunas ocasiones, ese dinero mejor me lo hubiera sacado y ya me quito de problemas, pero finalmente es un dinero virtual, podría ser, Sí. porque nunca lo tienen ustedes físicamente en la mano. No. Y el gobierno precisamente invierte pues, para mejorar la movilidad, Claro. partiendo, decíamos, en el primer programa, que es un derecho humano. Entonces, es una manera de que el gobierno le garantiza a la sociedad, al usuario, tener el derecho a la movilidad. Esa es una parte que tiene que entender el compañero. Pero en razón de que el dinero no está bajo la control del Consejo, pues entonces no tiene cómo empezar los trabajos preoperatorios, que ya los comentamos. Es en el proceso de integración de los futuros accionistas, empiezas a integrar a la mano de obra, porque eso es muy importante. Hoy hay una crisis de mano de obra después de la pandemia por diferentes situaciones, pero hay una crisis de mano de obra. Esa mano de obra es la que hoy opera los microbuses. Y alguien puede decir, oye, ¿cómo es posible? Sí, pues ellos son los que van a operar los camiones. Tenemos que presentarlos ante todo un proceso de capacitación. ¿Por qué primero tenemos que ver la integración? Porque le vas a quitar un socio a un concesionario que no tiene ni una inversión. Pero cuando se ve que estás atentando contra su economía, es el primero que se pertrecha y empieza a hacer leyendas urbanas al interior de la ruta. Son los primeros, ¿por qué? Porque ellos controlan la ruta. Decíamos que el concesionario está avejentado, pues ya nada más recibe su cuenta. Y las nuevas generaciones que han invertido, pues tienen un negocio alterno o un trabajo. Por lo tanto, no están 24/7 atendiendo su negocio. Entonces, ¿quién lo controla? El chofer. Y el chofer, al ser individualista, hará lo que tenga que hacer por juntar la cuenta, por el combustible, por lo que tenga que llevar a casa y por su gasto diario de la marimba, que por ahí hablamos entre 200 y 250 pesos diarios. Ese es el modelo. Bueno, pero tiene que trabajar algunos 12 o 14 horas, no tienen calidad de vida. ¿Quién sabe si se administra? Porque prácticamente cuando le decimos que son socios del negocio, pues si dan 800 pesos de cuenta, ellos están llevando 1,000 pesos, considerando lo que agarran de la marimba, o inclusive a veces, aparte de eso que agarran. Pero insisto, nadie es culpable, ese es el modelo. No con esto quiero decir que no se malinterprete que estoy criticando a los choferes, no, es el modelo. Es el modelo de décadas, sí. Desde que nació el... Sí, entonces colectivo. Cuando ellos empiezan a ver que ya se les va a quitar eso, pues empiezan a ver. Ahora, en el proceso de integración hay que ser muy sensibles, es decir, lo primero que vas a tener, amigo, es mejor calidad de vida. Y mira que yo cuando voy a las charlas simplemente les digo, ¿cuántos hijos tienes? 2. ¿Los viste crecer? No. No, pues me salgo, están durmiendo. Llego, están durmiendo. Entonces, pues a lo mejor de bebecitos, pero llegas y dices, caray, ya va a la primaria, y así se van. No han disfrutado a sus hijos. Y entonces te preguntas, ¿por qué tenemos en las calles chicos que no se adaptan a convivir con la sociedad? No se tienen confianza mutua, no tienen una ética de valores. Pues precisamente, ¿por qué? Porque no ha habido el núcleo familiar que motive
y vaya acrecentando esos valores. Entonces, cuando empiezas por ahí, le dices, ahora, ¿qué te parecería? Si tú tienes 8 horas, tienes un sueldo fijo, ya no te vas a corretear por la guerra del centavo, vas a tener prestaciones, en un tiempo muy perentorio vas a tener la posibilidad de una casa, que ahorita ¿cuántos años tienes? 15 años trabajando y ya te hiciste de un terrenito, no. Entonces los empiezas a llevar a que vean que no es tan negativo si no es positivo, ¿no? Pero, insisto, eso solamente te lo da la experiencia y saber ponerte en los zapatos de ellos y ubicar cuál es el sentimiento, cuál es la necesidad y cómo se visualizan antes de y después de. Yo tengo una gran ventaja. Yo desde el 23 de mayo de 1980 fui chofer de taxi. Es decir que sí entiendo cuál es la necesidad de una cuenta, sí vives la presión de cuando ya se te viene la renta, ya se te enfermó un hijo, ya van a entrar a la escuela y tienes la lista de útiles que la ves, pero un pergaminotote, ¿no? ¿Por qué? Porque te impacta y automáticamente dices cuánto voy a gastar. O sea, todo eso yo en su momento lo viví, entonces entiendes al operador. Sí, porque el modelo económico es el económico Sí, al día, ¿no? exacto, y entonces te pones del lado de ellos, pero también le haces ver la importancia que tienen ellos para qué, para que el negocio produzca. Y mira que cuando tienes esa oportunidad de comunicación, yo viví un tema muy particular. Nosotros arrancamos, yo requería alrededor de 48, 50 operadores, tenía yo 36, pero ya dieron el banderazo y no tenía yo de otra. Y entonces yo llegaba todas las tardes a la conclusión del servicio y veías cómo los choferes decían, patrón, usted no se preocupe, nosotros vamos a sacar el barco. ¿Por qué? Porque cubrían doble turno. Y a mí me podía y decía, estos muchachos, ¿cuánto tiempo van a aguantar? Porque imagínate salir desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿cuánto dormían? Pero esa solidaridad, y tú les veías en sus ojos la sinceridad. Decían, patrón, no se preocupe, nosotros vamos a sacar el barco. Y entonces llegaba yo y decían, patrón, no, ya tengo hambre y no he comido. Y entonces había un Oxxo ahí y pues sus hot dogs, un cigarrito, un refresco. O sea, ellos les daba gusto que quien ellos veían como la máxima autoridad estuviera ahí, al pie del cañón, todas las noches. Y entonces nos pasamos un mes y medio con una mancomunión, pero del tamaño del mundo. Y la verdad es que te quedas sin palabras. ¿Qué le dices a esa gente que te arropa y te dice, yo no sé cómo me veían, pero te arropa y literalmente se hacía una ruedita, patrón, no se preocupe, nosotros sacamos el barco, no se preocupe. O sea, eso solamente lo cosechas cuando siembras. Por eso es que para mí en lo particular la mano de obra es muy importante. Y en los procesos de integración la tienes que subir también al barco. Pero hay que cambiar desde uno mismo. Desde la cabeza tiene que cambiar para saber hacia dónde va. Entonces eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Preparar a los... Principalmente cuando van los proyectos, pues nos preocupa mucho que primero pues, es la mesa directiva, lo veía es el consejo directivo. Y en el consejo muchos creen que si hacemos un consejo grandote, la empresa va a estar, pero con muchos ojos cuidándose. El primer error que se comete es hacer consejos amplios, porque si 2 a veces no nos podemos entender, 3
se complica más. Imagínate, yo hay veces que he visto consejos de 14, 15, les digo, por favor, por favor. No, pero es que tenemos que cuidar. No, 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 no. O sea, no se van a entender y casi que luego llegan los primeros 2 años y se los dije. O sea, porque hay confrontado, empiezan a fracturarse y hacen 2, 3 grupos y eso amarra la toma de decisiones, impacta a la demanda, al mantenimiento y bueno, es una situación que, digamos, no me atrevo a hacer recomendaciones, pero sugerencias no piensen en un consejo grandote. Consejo es presidente, secretario, tesorero, 2 vocales, algunos que meten 4 y un comisario, porque hay algunos que se emocionan y hasta 3 comisarios. Y hay veces que yo entiendo por qué lo hacen, porque ven en un futuro inmediato una actividad, porque también esa es la parte de ser consejo, es considerando que yo parte del consejo ya tengo un trabajo. Y creo que eso es lo primero que se debe uno de quitar. Porque hemos aprendido a meterle mano a los microbuses y algunos a los camiones. Y entonces creemos que podemos estar en el mantenimiento. Son otro tipo de unidades. Sí podemos saber aflojar tuercas, pero a la hora de apretar no sabemos cuál es el torque. Y alguien puede decir, después de tantos años, no, el torque forma parte muy importante de la seguridad. ¿Quién sí lo sabe? El que está relacionado con ese tipo de unidades y que tiene experiencia en el área de mantenimiento. Entonces, eso es como recomendación. Antes decíamos electrónicos, hoy son mecatrónicos. Hacen lo mismo que un eléctrico, pero su proceso de diagnóstico, sí, es diferente al clásico, el foquito, ¿no? Entonces, toda esa parte la debemos de entender. Entonces, no nos veamos en puestos antes de generar un consejo donde puedan tomar decisiones. Sí, discusión, pero toma decisiones rápida es mejor. Pero finalmente, como lo comentaste en un principio, es generar la cimentación con estos temas de implementación, se me fue la palabra. ¿De la operación? De la operación de la integración. La integración. La integración, pero es generar la cimentación, pero a través de la confianza. Sí. O sea, depende mucho de la confianza, de cómo se dé el consejo de administración. Sí. O sea, lo que hablábamos en episodios pasados, cuando son muchos, pues entonces quiere decir que no hay la confianza absoluta sí. en ese ramal o en esa ruta. Ahora, obviamente que la confianza es una virtud que se tiene que ir construyendo para que nosotros, hablando de la otredad o yéndonos más atrás de la polis, tengan confianza. Pero eso se va ganando y se va construyendo al paso del tiempo. Y decir tiempo son años. O también con las acciones. ¿Y cómo podemos lograr la confianza en un proceso de transformación? Ser justos. Todo aquel que busque ser justo con nosotros le generará una confianza y un respeto porque sabe tomar decisiones. ¿Y a qué me refiero? Hay compañeros que dicen, yo no quiero entrar, ¿no? Pues entonces, si yo no soy justo, lo primero que digo, bueno, es la oportunidad que tienes, pero no es tu decisión y ya perdiste. Pues entonces el otro va a decir, y es mi guía, yo confiaba en él,
Y entonces va a empezar a platicar su impacto con los demás que sí estaban convencidos de sumarse a un proyecto. Fracturación. Entonces, regresando a ser justo, bueno, está bien, no quieres entrar, pero sí es necesario que tengas actualizada tu concesión, que tengas tu unidad bien con todos sus pagos, y voy a ver cómo te ayudo, cómo te acompaño. También no hay que irse por tratar de tranquilizar y ser justo, decir, yo le voy a decir a la autoridad que tiene la obligación de indemnizarte porque tú tienes tu concesión trabajando como 30 años. Ese sería algo lógico a bote pronto, pero el proceso del negocio no contempla abiertamente esa parte. Puede ser una alternativa, pero hay que dejarlo en el puede ser A, B o C. Pero hay que buscar la manera de alguien que dice, pues yo sí me convence y pues para que yo más o menos equilibre mi ingreso cuando ya nos den dividendos, pues yo invierto en otra y equilibro. Pues entonces él va a comprar. Entonces decir, oye, aquel que anda buscando una, la tuya está bien, siéntense, platiquen, ya fuiste justo. Alguien pudiera decir, sí, pero con el dinero del otro, pero no lo bateaste, le diste confianza. Esa es la parte muy importante. Al darle confianza no quebranta y ya abres la puerta para que alguien dice, yo sí, para que equilibre yo en un futuro mis dividendos, todo se coge. Entonces, siempre la posibilidad de ser justo es un escalón para tener confianza. La otra es que entre más vas adquiriendo responsabilidades, más tranquilo y ecuánime debes de ser. Porque alguien es al revés. Ya tiene una responsabilidad y se vuelve tan dinámico que ya no tiene ni la paciencia de escuchar. Eso también no debe de ser porque los compañeros cuando tienen confusión, lo primero que quieren es ser escuchados. Y ya que son escuchados, ya van mitigando sus dudas con preguntas. Si el que encabeza el proyecto entiende el modelo, sabe cómo desarrolla, le va a ir quitando todas sus dudas. Ahora, aquí me oye algo importante de las personas que dicen yo no voy. ¿Habrá todavía personas que crean que hay otra forma de negocio? Porque ahorita el cambio se tiene que dar, ¿no? Sí. Ese sí o sí, ¿no? De la transformación de hombre camión a empresa. Ahí es sí o sí, Sí. ¿no? Y habrá otro modelo económico o es el que existe, porque finalmente pues sí, hay que decirle a los amigos transportistas, ¿no? O sea, sí te tienes que alinear al cambio porque no hay otra, ¿no? O hay una segunda opción. Es muy complicado porque la autoridad tendría que asumir indemnizaciones. Hablábamos de la sobreoferta del servicio. Hablábamos de la reducción después de la pandemia de demanda. Redondeando, estamos sobreofertados entre el 40 y 50%. Es decir, para que nuestros usuarios lo ubiquen, si nosotros prestamos servicio con 100 microbuses, 50 sobran. Pero ¿cómo les decimos eso? Bye, ¿no? ¿Cómo pudiera suceder? Bueno gobierno, quítame 40 y con 60 nos organizamos y operamos y seguimos con microbuses. No, ¿por qué? Porque el microbús ya está sobreexplotado. Y no nos olvidemos que el cambio va, primera, porque el manual de construcción del microbús decía 8 años. Yo recuerdo bien que yo leí un manual de construcción y decía vida útil segura, 8 años. Llevan 30. O sea, la verdad es que quien construyó esos
Esas unidades lo hicieron todavía la vieja usanza, porque ahí sigue, ¿no? Y también ha sido parte del buen mantenimiento que ahí se lo dan los propios compañeros, ¿no? Que desde luego habrá siempre algunos que no me da el negocio y ya no le meto, y no se critica si no es real, ¿no? Así como hablábamos que en algunos casos la demanda se redujo hasta el 35-37%, y si estás en una sonda donde la cuenta es de 400 pesos, 500 pesos, pues ¿qué haces? ¿Comes o le metes a la unidad, ¿no? Entonces es muy complicado. Pero yo creo que lo importante es entender que solamente metiéndose todos en un círculo de producción es donde se socializa, pero también se democratiza la ganancia. ¿Por qué? Ya todos ganan igual, ¿no? Obviamente, el que tenga 2, 3, pues sí, les tocan de N cantidad por 3. El que tiene uno. Hoy, en la guerra del centavo, pues hay choferes que inclusive... Se levantan más temprano y se duermen más tarde. No, y lo peor, dice, híjole, yo para salir en la primera, pues voy a mi casa, ceno y me vengo a formar. Y dices, perdón, pero... O sea, son de esas cosas que ya se vuelven hasta inhumanas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo quitas? Pues solamente... Y luego, ¿cómo la autoridad, cómo se entiende? Pues con un concepto, ¿no? Pongo un ejemplo. El día 17 de mayo va a haber un curso para los operadores de los corredores aquí en las instalaciones de movilidad de vanguardia, que lo viene a dar el ORT, para sensibilizar la parte del respeto al género femenino. ¿Cómo lo haces en una ruta? No se puede. ¿O trabajo o voy al curso? Sí, claro. Entonces aquí con las empresas no hay problema. ¿Por qué? Porque se va a ir dando vuelta de tal manera que todos los operadores reciban ese curso. Y entonces vuelvo al principio. Si tienes una mano de obra capacitada, vas a tener mejores resultados afuera, poniendo al centro al usuario. Entonces, esa es una nueva forma. Ahora, ¿no? ¿Cuál es la ventaja también de estar agrupados? Se puede hacer el acuerdo con cada corredor y decir, pues yo para no faltar la operación puedo sacar tantos operadores diarios, pero aún así se vuelve pequeño el grupo. ¿Cómo optimizas el tiempo, lugar y espacio? Pues tenemos varios corredores, hacemos un grupo, el que viene a dar el curso, la institución, cubre y tiene la certeza que como estamos organizados, vamos a ir presentando a los operadores, y entonces la idea de concientizar a la mano de obra que tiene la autoridad sabe que se vuelve más asertivo. Entonces son de esas partes, cómo organizas, cómo coordinas, pero sobre todo cómo se dan resultados. Amigo, y esto se oye muy fácil con un tema de integración, ¿no? Un tema de integración se escucha muy fácil, así como nos lo platicas, decir, oye, pues llegamos, platicamos con ellos, dialogamos, y viene el convencimiento, pero para cada uno de los temas, yo creo que son temas ya especializados, donde no solamente es Alejandro Luna, no, MOVA, sino vienen las diferentes áreas que vienen especializadas en cada uno de los temas, porque estoy pensando que en el modelo de integración tiene que ver con una situación legal, sí, una situación contable, gente en estrategia financiera, no sé, a lo mejor hasta estudios sobre la misma ruta, sobre la afluencia de usuarios, no sé cuántas áreas profesionales se integran. Mínimo 12. Mínimo 12. Mínimo 12.
en proyectos que son grandes, hasta 16. ¿Por qué? Porque yo que tengo el acercamiento con los líderes y que creo, y a Dios gracias, todavía no pierdo la esencia de transportista, ahora sí que, disculpando el atrevimiento, todavía creo que tengo el perfil social para acercarme al gremio. Pero esa es una parte, la integración es una parte, ¿no? Y ya cuando en el proceso de integración tenemos filtros para la mano de obra, tenemos definiciones de tiempos y valoración para la parte de concesionarios, vamos midiendo en qué momento ya se pase a la parte legal. Y la parte legal es muy importante porque ¿de qué se quejan los compañeros? ¿Cómo se hace un acta? ¿Qué es lo que tiene el acta? Y de seguro hacen sus estatutos a su modo para robarme, ¿no? Para hacer un acta hay 3 normas que debemos de cumplir. La Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de Comercio y la Ley del Notariado. Si yo en los estatutos violento la ley del notariado, el notario va a decir, esto no pasa así, me lo modifica por favor, porque usted está contraviniendo tal artículo del notario y del Código de Comercio o de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pues hay que regresar los estatutos. Ahora, prácticamente los estatutos son homogéneos, hay algunos candados que se ponen que yo siempre digo, a ver, esta es la columna vertebral de los estatutos, vamos a ir analizando uno por uno y les voy a decir, aquí se puede poner un candado por esto y por esto, si lo consideran, si no, vamos. Cuando tú les pones a los compañeros y sobre todo la ventaja que tenemos aquí, que tenemos el proyector y ellos lo ven en grande y se las va detallando artículo por artículo, ellos ya saben qué tienen, qué contiene su acta constitutiva, ¿no? En ese principio de legalidad creo que es muy bueno, porque ellos dicen, no, caray, a mí me habían dicho otra cosa, ¿no? Ya cuando ven la realidad, pasa. Y luego te vas a cómo formar parte. Ya vimos cómo va a estar la columna vertebral de su acta de nacimiento. Ahora, ¿cómo vas a formar parte? Ya viste las obligaciones y derechos, ¿no? Entonces, ahí los llevas de la mano. A su vez, decías, la parte, sí se necesita la parte legal con los operadores, sí. Pero muchas veces lo primero que tienes que hacer es sensibilizar para que cuando ellos escuchen la parte legal ya no les impacte, porque ellos van a decir, esto ya me lo habían dicho y nada más aquí es formalizar, ¿no? Por decir, tienes derecho a prestaciones que están consagradas en el Seguro Social. Entonces, ellos ahí van viendo seguridad, entonces no lo tenía yo, o voy a tener eso, y así. Luego, en la medida de que va avanzando, ya estando el Consejo integrado, ya empiezas a hablar de impuestos. Toda la parte de fiscalización, pues ya empiezas a ver que antes yo iba, compraba un tornillo en la esquina. Y ahí quedaba. Sí, ahí quedaba. Hoy tengo que ver, a ver, si lo compro en la esquina, pero ¿hasta cuánto puedo comprar? Para que sea deducible, porque si compro más de esto, necesito factura, y si no hay factura no es deducible, y si no deduzco pago más impuestos. O sea, ya ahí se les va poniendo todo el escenario de la parte de impuestos. Y luego la parte de administración, que es otra área que se presenta,
para ver cómo es el tema de administración, cómo se va haciendo el levantamiento diario de la demanda, cómo desde el área de operaciones, cómo a tiempo real se va poniendo, si se les incorporó una unidad, ¿por qué? O sea, todo es a tiempo real para atender si es por mantenimiento, qué fue, para que en la noche se resuelva el problema y al otro día salga. Entonces, todo eso se le va enseñando al consejo. ¿Por qué? Porque esas serán las tomas de decisiones. Si hoy se descompuso un vehículo, no hay mañana, es hoy. O sea, bueno, ahí déjalo y mañana vemos, ¿no? Es hoy. Que haber sido ayer. Sí, eso es, sí, ¿no? Entonces, toda esa parte ellos la tienen que entender. ¿Por qué? Porque van a tomar decisiones. Y van a entender que entonces hay áreas donde prácticamente 24/7 deben estar ahí. Y ahí funciona. En el caso de mantenimiento tienes un coordinador de operaciones, que él es el responsable de su equipo. Y él es el responsable, cómo le haga, pero que mañana, salvo que sea una refacción que no se tiene, bueno, pero mañana tiene que salir esa unidad. Corrida que no despaches es reducción de ingresos para la empresa. Amigo, y con esta parte de la integración, muy específicamente de los operadores, creo que el ser humano por naturaleza nos arraigamos a nuestra raíz cultural, ¿no? Nuestra raíz cultural, nuestra raíz de convivencia, ¿no? Incluso creo que hasta nos volvemos tribus urbanas, Sí. ¿no? Así decían los microbuseros, los taxistas, los impresores, los contadores, ¿no? Pertenecemos a un grupo, pero yo diría que más a una tribu urbana, ¿no? Sí. Nos vamos a una tribu urbana. ¿Qué porcentaje en esta etapa de integración, específicamente de los operadores, continúan en el cambio en la transformación? Digo, esa parte que es importante de la concientización, cuando ya les hablas de que van a tener derechos laborales, principalmente van a tener días de descanso y hasta vacaciones, ¿no? Sí. Y hasta vacaciones, pero hay veces que estás muy arraigado, ¿no? Arraigado a tu situación cultural, decir sí, pero me es más importante porque diario tenía yo dinero, ¿no? Ahorita el dinero llega hasta la quincena y ya no, quizá a lo mejor no percibo lo que percibía, o sea, no alcanzan, quizá habrá quien no alcance a ver ese beneficio, pero ¿qué porcentaje admite ese cambio? En promedio el 50%. Okay. En algunos casos ha sido 30-35%, pero es por la desatención a ese sector en el proceso de integración. Hemos tenido arranques de corredores que no hay de otra más que les prestemos de un corredor para el que va a arrancar operadores. Y nos encontramos que hay vicios también, hay vicios de que hay consejos que les dices y yo no sé si no lo creen o no se ven que ya viene, ¿no? su responsabilidad y dejan muchas cosas que hacer, entre ellas a los operadores. Pero de bote pronto es el 50%. Claro, hay que ver que amortizar ese déficit de mano de obra y romper por lo menos en la zona el arraigo con un modelo de trabajo. Por eso hace razón los zonales, porque en los zonales primero se quita la competencia entre una ruta que sí se transformó y la otra, y la gente dice, pues son 2 pesos menos, y voltea a la hora de la escuela, son 3 chamacos, 6 pesos, ya cubrí el pasaje de uno de regreso. O sea, ese es el juego que hacen, ¿no?
Entonces, y luego, pues el proyecto que fue al cambio se queda sin operadores porque se van a la ruta de al lado. Entonces, entre otras cosas, en los zonales esa era la idea. Se modifica un sector más amplio y los operadores los sacas de su zona de confort y ya otra alcaldía ya es difícil que se vayan porque están arraigados. Sí, sí, sí. Entonces, de cierta manera, ahí se queda. Y la otra es que es bien curioso porque cuando sigues manteniendo la necesidad de mano de obra y llegan otros que, pues es que estaban en Pantitlán, pero ya se vinieron a vivir a Azcapotzalco y ahora pues como sí se dan cuenta que está mejor en una empresa que en una ruta, pues se dan de alta, ¿no? Y viceversa, ¿no? Hay veces que la movilidad de los operadores por cambio de domicilio pues, se va dando. Pero sí hace falta tomar más conciencia de la importancia, insisto, que tiene la mano de obra, porque eso... Y todo se da en la integración. Sí, eso te resuelve muchos problemas, muchos problemas. Ahora, la integración, hablas del fondeo, de empezar a estructurar esa parte del fondeo. Hay una inversión inicial aparte de la que se tenga que dar, porque todos pensaríamos que el bono de chasificación ya es suficiente, ¿no? Es suficiente y ya con eso ya iniciamos la empresa, ¿no? Ya iniciamos la operación. Pero ahorita analizando y platicando contigo, pues voy afuera de cámaras, pues te das cuenta que entonces hay que preparar un fondo inicial para poder empezar a operar, ¿es cierto? Sí. Así como me decías que deben de estar integrados varios perfiles en todo el proceso, en el área de administración, desde luego ahí entra la parte de planeación y la parte financiera. La parte de planeación hace todos los estudios necesarios y todo el análisis del proyecto. Haz de cuenta que es un arquitecto, desde ver la tierra y visualizar lo que va a edificar. Entonces, el área de planeación va haciendo su trabajo y tiene relación prácticamente con todas las áreas. Pero el área de administración es la que le toca hacer el trabajo, entre otros muy importantes, la corrida financiera. Y en la corrida financiera es donde salen las necesidades. Una, a esas alturas y derivado de los estudios internos y los externos de la autoridad, y ya para esto ya hay reuniones con la autoridad para el proyecto. Y ahí ya va el consejo que está constituido. Y ahí ya va el área de planeación o lo que sea necesario. Si tiene que ir jurídico, se sienta jurídico, pero ya están haciendo su trabajo. Y derivado de los estudios, ya se hizo un redimensionamiento de la flota vehicular, lo que decía yo, bueno, son 100 microbuses con 50 trabajadores. Oye, ¿cómo crees la mitad con 50? Y luego, ¿de qué características? ¿Medianos o largos? No, pues por la proporción del traslado por kilómetro largo está bien. Vamos a hacer una prueba, si pasa, porque probablemente por lo largo haya vueltas que no lo permitan y nos complicamos. Todo eso ya lo está haciendo el área de operaciones. Para que cuando ya se definió el tipo de unidad y hay costos, ahora sí que los metes a la licuadora, ya se tiene, ya está el consejo, ya se está en reunión con la autoridad, ya se tiene de los N probables
concesiones que pasen para el bono, ya se tiene un estimado, no sé, 5 menos, 3 menos, o todos están, pues ya tienes un ingreso, y ahí está la licuadora, ya sabes si es esta unidad, cuánto es la letra. De acuerdo al número de unidades ya tienes. Como el carro ya lo sacaste a prueba, entonces ya sabes cuánto te da kilómetros por litro. Ya sabes cuántas vueltas tienes que dar. En fin, ya tienes toda la información. Pues ahí ya dice, necesito tantos operadores, mantenimiento. Y para esto, cuando ya metes operadores, ya metes sueldos. O sea, ya vas metiendo todo en la licuadora y entonces ya te sale cuánto es lo que tendrías que pagar de letra, cuánto cuesta, qué es lo que te da la demanda y calculas ahí cuánto vas a dar de dividendos. Pero también esa partecita que hemos dicho, los trabajos y la inversión preoperatoria ya te dice, se necesita tanto. Eso dividido en los que ya sabes que van a entrar, les toca de tanto. Esa es una de las partes que los compañeros no se han preparado. Y entonces yo cuando escucho, compañero, no se dejen de engañar, nosotros somos capaces y podemos salir adelante, organizarnos y sacar nuestro negocio, está bien, como voluntad está bien, como objetivo está excelente, pero ¿y los dineros? Que ahorita, amigos, se me está viniendo a la mente que finalmente es estamos mencionando otro mito dentro de lo que es la transformación, que es ese bono, ¿no? Es un mito que inclusive hasta podría pensar que hasta pone en riesgo a los mismos directivos, porque se habla de mucho dinero, se habla de 450 mil pesos, y han de decir, bueno, son 100 unidades que se van a chatarrizar y estamos 50. Este sí está gordito. Este sí está gordito y de ese dinero es la operación, pero esos 450 mil pesos nunca pasamos ni por el dirigente ni por la organización. Eso va directo a la empresa armadora y es el dinero que se va a pagar. Sí, ese ya está. ¿Por qué? Ese dinero nunca lo toca y yo creo que ese es el mito principal, porque yo sí he escuchado en algunas pláticas, en algunas situaciones donde hemos ido, donde el mismo concesionario, ¿no? Ya mayor, ya grande, dice, es que, ¿y ese dinero dónde quedó? ¿No? Sí. Si somos 100 concesionarios, sí, empiezas pero ese dinero, entonces el mito es que ese dinero no llega, nunca llega, nunca lo toca, no. Ningún tipo de concesionario ni la empresa. Ese dinero se deposita directamente a la empresa armadora que va a dar las unidades. Sí. Y todo el gasto preoperatorio tiene que hacer la ruta o la empresa. Un ejemplo, habilitar un patio de encierro rentado, de uno de los últimos proyectos se llevó 12 millones. El puro patio de encierro. Porque lo tienes, obviamente, técnicamente te dicen, pues está precario. Oye, pero hay montañas, así como está. Y lo tienes que acomodar pues, para las necesidades de pernocta de las unidades, el área de carga de combustible, oficinas, baños y dormitorio para los operadores, área de mantenimiento, almacén, etcétera, etcétera. Sí, ahí ya no es el que te lo llevas a tu casa. Sí, entonces, 12 millones nada más para el terreno. Ahora, súmale a lo que es capacitar operadores y cuidando que esos que están capacitados prácticamente se les tuvo que dar una iguala para que no se fueran, porque lo que tenemos de experiencia es que los capacitas, los preparas, y si tarda la autoridad en dar el banderazo, pues entonces
ya están capacitados, ya saben cómo funciona una empresa, pero ya es a cargo tuyo. se van a otra empresa al lado, en fin. Entonces, todo eso es... Y aunque no se vayan, ¿no? Aunque no se vayan, no Sí, estás operando, sí. tienes que estar pagando. Exacto, y entonces también es parte de una motivación para los otros que dicen, pues yo todavía no decido, y ya el otro dice, pues mira, te enseñan esto, te dicen esto, tienes lo otro, y ahí se va todavía haciendo más el run run de que conviene, ¿no? Pero todo eso es inversión. Entonces, por eso es que el compañero que muchas veces critica es el que dice, yo no, hay ustedes. Oye, pero si tú estás criticando, pues mira, esta es la necesidad, ¿cierto? Entonces yo creo que, hablando de confianza, creo que el compañero debe de entender que debe de ser solidario. Y solidario no para el consejo, solidario para su negocio, ¿no? Pero es algo también que se tiene que ir motivando y sembrando. Cuando yo escucho líderes que dicen, pero yo no quiero el cambio y todo eso, está bien. Si el líder popular lo dice, pues los líderes de ruta están de acuerdo, pues él lo dices por algo y entonces, oiga, fulano, ¿cuándo nos toca cambiar? No, ni se preocupe, nosotros no vamos a ir a eso. Eso es un daño para el gremio, porque yo no puedo estar de acuerdo en cambiar, pero por ser dirigente o representante de una ruta, mi obligación es prepararme. Debe de ser el principio de, eres dirigente, sí, prepárate. Así como cuando se hacía el servicio militar. Oye, pero nosotros no vamos a la guerra, prepárate. Por si acaso, ¿eh? Acuérdate del famoso, en la época de quién fue, de Cárdenas, no me acuerdo cómo se llamó el contingente que fue. Pues así, Escuadrón 201. Escuadrón 201, prepárate, ¿no? Esa era la idea, prepárate por sí, o la patria te reclama que hagas trabajo, ¿no? Pues entonces aquí igual, en esa semejanza, sí, no quieres cambiar, está bien, pero por lo menos para que discutas, prepárate. Porque nada más no es justo. O sea, lo importante es un debate, dame tus argumentos, ¿por qué no? Yo te doy por qué sí, y probablemente lleguemos a un punto medio donde te diga, lo que tú me dices de este y tienes razón. Y yo los voy a poner en la medida de lo posible en la mesa para que eso cambie. Pero ya tienes elementos de discusión. ¿Quién gana? La base. Porque no nos olvidemos que hoy más que nunca el trabajo del líder es con la base. Si no se trabaja con la base, me llevaría aquí horas platicándole de historias de líderes que se han quedado fuera porque pensaban una cosa y salió otra. Nada más voy a poner de referente el eje 3 de Troncoso, la ampliación del Metrobús de Puente Negro a Xochimilco. En la ampliación fue ruta 108 y ruta 12. Penosamente, los líderes no se entendieron, se pasaron más de 20 años peleándose, pero lo curioso es que compartían de punto A a punto B su recorrido los dos y no se entendieron, siempre se la pasaron 20 años más. Viene el proyecto del BRT de la ampliación, uno lo entendió de una forma, el otro de otra forma y los dos se estorbaron. Llegó el momento que el proyecto no podía caminar si ellos seguían con su antagonismo. ¿Dónde están esos dos dirigentes? No sé si descansando o en la misma actividad en otro lado, pero por lo menos en el proyecto no están. Y es que llega el momento que cuando el concesionario se da cuenta que lejos de que me ayude, le estorba mi negocio,
perdón. Al propósito, por eso utilicé la palabra negocio. Perdón, somos amigos, pero es mi negocio. Y pues los hacen a un lado. Entonces, más sin en cambio, por eso al principio decía yo, hay que entender el modelo. Porque todo aquel que entiende el modelo lo va adecuando de tal manera a su realidad, pero también va sacando los puntos críticos, los cuales serán tema de discusión en las mesas que se hagan con la autoridad. Pero hay que esperar tiempo, lugar y espacio, pero por lo mientras la base está informada. Y esa es una gran ventaja, esa es la confianza. Probablemente habrá, pensando en transportistas ya grandes, de esos que todavía les tocó marchar, y digan, di que no y yo te acompaño, sí está bien, pero no son los tiempos, ni son las formas. Entonces, por eso yo digo prepararse. Todo aquel que se prepare podrá tener una visión más amplia y una crítica constructiva para el futuro inmediato de nuestra actividad. Nuestra actividad va a cambiar muy rápido. En 10 años ya no vamos a estar los que hoy estamos. O sea, 10 años son muy rápidos. Esto es para, si hay un líder que tiene 70 años, pues imagínate, en 10 años tiene 80, o sea, vienen cambios muy rápidos, muy rápidos. Pongo un ejemplo. Hace 8 años yo platicaba con un empresario chileno en un congreso de electromovilidad en Jalisco. Y ya después de que hizo su exposición me llamó mucho la atención y yo ya me iba a salir a comer, pero me llamó mucho la atención su exposición, lo esperé, empezamos a platicar y hace 8 años él me decía, la electromovilidad para nosotros es una transición del diésel para el hidrógeno. Hace 8 años. Hoy en Chile ya están operando con hidrógeno. Si Chile lo está haciendo, la pregunta es, ¿qué estará haciendo Colombia? Claro. ¿Qué está haciendo Brasil? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿O qué no estamos haciendo? Exacto. Entonces, por eso es que la preparación que tengamos, los que tenemos la gran responsabilidad de tener un liderazgo o ser parte del gremio, tenemos que buscar la manera de cómo contribuir. Porque hoy en día ya no es quién es más y quién es menos. Habrá todavía gente que piense que es el relevo generacional y tendrá el momento preciso para generar toda una trascendencia. Bueno, está bien, yo lo respeto. Pero yo digo que hoy lo que tenemos de importancia, los que sabemos un poco, es cómo somos compartidos, cómo somos solidarios. A mí todavía hoy me dicen, oye, ¿cuánto me cobras por ir a dar una charla? No, a mí nada más ponme un lugar donde la gente pueda estar cómodamente sentada, un sonido para que aprecien bien lo que se les diga y no te cobro. ¿Por qué? Porque hay que ser compartido. La experiencia, bien o mal, y decía yo al principio, de prueba y error, te genera una experiencia, pero ya te puedes decir, por aquí no, porque se va la luz y te vas a ir a un hoyo. Vete por aquí, es más vuelta, sí, pero es más seguro. Y no como a veces te encuentras en chats, hoy con las redes sociales, y con aquellos que son muy doctos en mandar, preparar TikToks de descalificación, de satanización y de una serie de aberraciones que digo, el gremio no necesita eso. Hoy más que nunca el gremio lo que necesita es integración, arropamiento. Por eso es que yo al propósito puse en ese artículo que te decía que me hicieron un favor de invitarme, por eso decía, para nosotros nada, para ellos todo.
O sea, son de esos mensajes que hay que abrirnos. Si todavía hay alguien que dice, debemos de cerrarnos y solitos podemos, bueno, pues es respetable, pero hoy hay que, por eso yo hablaba de que estamos en movilidad de vanguardia, generando una agenda transversal para todos. No es nada más para las organizaciones que estén en movilidad de vanguardia, es para todos, donde todos nos veamos integrados y representados y donde las gestiones que se hagan sean para todos. Aquí ya no hay quien se ponga banderas de revolución, eso ya no funciona. Si todavía hay algunos líderes que lo consideran, insisto, yo respeto, pero hoy es necesario transversalmente es cómo sumamos esfuerzos, cómo velamos por los transportistas en un afán de que les vaya mejor de los que nos atrevimos a cambiar. Por eso decía yo, prueba y error. Hoy podemos ser criticados los que cambiamos, está bien, no pasa nada. Pero si nosotros no nos hubiéramos atrevido y arriesgado bajo nuestros propios recursos a cambiar, no habría un referente para decir, muchachos, por favor, por ahí. ¿No? Entonces, y que el aprendizaje cuesta mucho. Yo cuando te digo que tenemos 12 perfiles o 16 para que acompañen un proyecto, pues es una inversión. Por supuesto. Y con eso te quiero hacer una pregunta ya para casi despedirnos. Y por supuesto, faltan muchos temas, y los vamos a ir mencionando. Ahorita solamente creo que hicimos un índice, hicimos solamente uno que fue la integración, tan importante y por qué, y un poquito de lo que es el fondeo. El fondeo. Y aquí, amigo, nos has hablado también de empresas que inclusive pertenecen al grupo y que ahorita están en quiebra, ¿no? Y que dices, bueno, y es que no es un secreto, es algo que lo tenemos que mencionar porque hay que hablar también el por qué, ¿no? El por qué, y el por qué viene pues de un aprendizaje que vinieron haciendo y que ahorita tienen esa expertise de decir, por este camino no, Como acabas de decir, aquí te conviene prender la luz, ¿no? O darle la vuelta, ¿no? Por una calle más iluminada. Aunque vas a llegar tarde, pero vas a llegar con bien. Ahorita, ¿cuál es el porcentaje que ahorita ya tienen de éxito en las empresas? Por lo menos en los nuevos corredores o en los nuevos transformaciones. En la gama de los corredores de movilidad de vanguardia nos estamos encontrando en que hoy ya una empresa debería haber sustituido toda su flota vehicular. Ellos salen a trabajar con 136 unidades. Al paso del tiempo se dan cuenta que nada más les da para poder operar 112. Ve el tamaño de inversión muerta. Pero después de la pandemia están operando con 68 unidades. Ese es el porcentaje de reducción de demanda. Pero su cuestión financiera solo les da, siguiéndole pagando a los socios, solo les da para sustituir, o sea, para poder pagar 8 unidades. Ve el tamaño no se le puede llamar de otra forma más que de quebranto del negocio. Hay muchas cosas del principio, sí. La primera es que la autoridad no cumplió lo que les había prometido. Una era quitarles RTP. Y lejos de que se los quitara, les triplicó el número de unidades. Es decir, desde que nació el impacto de la competencia desleal, la otra es que se había considerado que después del arranque se hiciera un carril confinado. Pues no se hizo.
Y luego el tiro de gracia es la línea 12. Su demanda, que era de Periférico y Tláhuac hacia Mixcoac, hoy hace hora y media, y en el metro hace 35, 40 minutos. Pues la gente se va. Son de esas cosas que alguien pudiera decir, oye, ¿no lo veían? Pues no. O sea, igual como está el cablebús, ¿no? sí. Entonces van a Entonces, meter metro, ¿no? Pero hay cosas que van sucediendo y que te van recomponiendo o descomponiendo en algunos casos la cuestión del negocio. Hago un paréntesis. Por eso hay que darle valor y hay que darle la lectura necesaria y propia de cuando se crea el organismo regulador y cuando le dan un cúmulo de facultades, entre ellas de administrar el fideicomiso, que es la cámara de compensación, donde va a ir a dar todo lo que se recaude mediante la tarjeta única de pago. ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros prevemos que en algún momento, cuando ya estemos todos ahí, y como consideramos, por lo menos hasta hoy, lo de la tarifa se vuelve un tema medio crítico políticamente hablando, pero que hay un daño económicamente hablando a los prestadores del servicio, pero que se cumple una política social hacia el usuario por parte del gobierno, transporte moderno, limpio y barato, a costa de la descapitalización del gremio, dicho sea de paso. Entonces lo que buscamos es, o consideramos que en algún momento se podrá acordar el pago por kilómetro. ¿Qué va a suceder? Probablemente los corredores que hoy tienen un buen negocio, probablemente reduzca un poco para poder levantar a los que están en una situación crítica. Cuando se los platicas a los corredores, sí como que te empiezan. yo quiero ganar. Pero la solidaridad hoy que le dices, oye, a aquel le está yendo mal, pues te empiezan a hacer una serie de manifestaciones que, bueno, está bien. Ahí va a ser diferente. Eso es lo que nosotros visualizamos. También hay que analizar el tema de la flota vehicular eléctrica. No es lo mismo una flota vehicular eléctrica a combustible. Y solo por mencionar algo, porque eso será algo que tengamos que un comentario muy amplio, pero de entrada, no hay predios donde metas la flota vehicular a cargar las baterías. ¿Dónde van a ponerlos la infraestructura para cargar las baterías de las unidades? Ese es un tema que yo no sé si la autoridad lo haya analizado o simple y llanamente no quisiera pensar que por ser autobuses eléctricos, quien los regule sea el transporte eléctrico y en consecuencia el órgano desconcentrado de transporte eléctrico tenga la facilidad de buscar predios, rehacer predios, me refiero a expropiaciones, etcétera, para poner la infraestructura de la carga de la flota vehicular. Ese es un tema que nosotros decimos no está resuelto. Y aún así se necesita inversión pública y privada para crear esa infraestructura. Esos son los temas en los que hoy ya tenemos que estar analizando, porque entonces nos llevaría en qué papel quedaríamos los transportistas. Ya desde ahorita hay que ir analizando, porque vienen muchas aristas
que hay que ir analizando, hay que ver la realidad en diferentes rubros, pero lo más importante en el financiero. Y la competitividad que puedas tener de monstruos que están avesados en la actividad, en la materia, y que están dispuestos a invertir, ojo, mucho en eso, porque no nos olvidemos que el transporte es negocio y hay muchos, por lo menos hay 6 que están formados, no de ahorita, ya tiene rato que están formados, uno ya está dentro, pero 6 están formados para entrarle al negocio. ¿En qué momento? Pues en el momento del transportista no quiera El momento o no que pueda. esté quebrantado. Ahora, voy a poner y voy a ser muy cuidadoso. Cuando hubo la ampliación del Metrobús en Vallejo, estuvimos 87 rutas agrupadas en marchas para decir no, porque era un atentado de prejuicio y daño para los compañeros transportistas, principalmente de la ruta 88. Y había otra ruta o 2 por ahí también afectadas. Mientras nosotros andábamos marchando, repito, 87 rutas integradas para ropa, una empresa federal se acercó con el gobierno en turno y le dijo que te hace falta esto y esto y esto, y dijo, apoyamos, ayudamos, pero sí necesitamos nosotros controlar el proyecto. Moraleja, hoy controlan el proyecto. De los socios que sí se quedaron, les fueron comprando y hoy inclusive ya hasta tienen vehículos eléctricos. ¿Quién en sus mejores momentos de negocio, bajo la realidad de la tarifa que tenemos, quién podría pensar que si estuvieran puros transportistas podrían tener ese? Y que yo creo que aquí terminamos con una reflexión, amigo, que mientras el transportista está pensando que esto ya no es negocio, hay otros monstruos Sí. que aún están pensando que esto es un super negocio, solamente están esperando a que nos retiremos como transportistas. Sí, entonces esas son, por eso yo digo que en la medida de que nos preparemos, esas son las realidades que hay que decirle al representado. Ahora, el temor a veces del liderazgo es, y como les digo, porque en el momento que yo les diga que ya estamos en la tablita, van a decir que yo ya no les sirvo y me van a cambiar. No, está siendo honesto y se está dando con argumentos. Pero si no te preparas, pues entonces no vas a tener argumentos y tu mejor arma es decir, nos vamos a oponer a lo que el gobierno disponga. Pues bueno, esa va a ser tu herramienta y tu arma hasta tanto el gobierno no diga te toca. Y ahí, por eso ponía yo de referencia los 2 líderes del eje 3 de Troncoso. Por eso los ponía de referencia. Amigo, pues ahora sí que tenemos todo mucho que platicar. Si nos puedes dar algún adelanto de lo que vamos a ver en el próximo capítulo, qué temas para que de algún modo se estén preparando, o también que se comuniquen con nosotros y nos digan. Yo, desde luego que hay muchos temas que pudiéramos dar partiendo del proceso para convertirse, pero independientemente de que esto es tan amplio, sí valdría la pena de que los que nos hagan el favor de escucharnos pudieran inclusive pedir. Mira, decías al principio, reconstruyendo la ruta. Pero eso es un abanico de posibilidades de comentarios, ¿no? O sea, esto es que no, sí y solo sí es de transporte. Es nuestra actividad. Pero también podemos hablar de política. O sea, y con todo respeto, pero hay temas para hacer un
un buen rato de comentario. Entonces, tenemos que hablar de la equidad de género, que a veces creemos que ya está subsanado. No, hay muchas cosas por hacer. Y muchas cosas por hacer desde el seno familiar. Eso es algo que lo hemos dejado de lado. Por eso, al propósito, yo decía, ¿cómo formamos a los hijos? Las madres se vuelven estoicas en el caso del transportista, porque pobrecitas, son las que desde que se levantan les dan desayunar, los preparan, los bañan, los visten y a la escuela. Van por ellos. Si ya hicieron de comer, pues les dan de comer, y si no, hacen de comer y ya cumplieron. Y luego las tareas, y luego las quejas y todo lo que conllevan. Pues cuando llega el compañero, pues ya están durmiendo. ¿Qué pasó en todo el día? ¿Quién sabe? Pero las mujeres se vuelven heroicas en cuanto a ir formando o educando, ser parte de la educación de los hijos. Pero no nos olvidemos que, sin caer en el machismo ni en la exageración, la figura paterna en los hijos se vuelve fundamental. En algunos casos puede ser de temor y otros respeto, pero aún las dos es prevención de. Y hay que ver, por eso yo digo, en el seno familiar, cómo recomponemos para que no siga habiendo lo que haya habiendo, lo que sigue sucediendo, con las mujeres. ¿Y tú crees que de embalde hablaba yo de ética? La ética es formación, son valores. Y para muchos hoy dicen, los valores, ya está hablando este abuelito. No, los valores no cambian. Y la ética no cambia, pues estamos hablando que son más de 3.500 años. O sea, aquellos que le recen valor a los principios de buena educación del ser humano, bueno, será respetable. Pero creo que desde aquí podemos contribuir para rescatar los valores, los primordiales, el respeto entre nosotros, ¿no? Por eso es que cuando empezamos a analizar y escuchamos, la chancla vengadora se vuelve famosa. Para algunos puede ser arcaica, y yo les puedo decir, si todavía las abuelitas les platicaran todo lo que previeron, yo creo que les hacían un monumento, porque hay muchas cosas que hay que ir. Sí, yo a mi madre y a mi abuela muchas veces les quise decir, cállate los ojos, porque con la pura mirada me dominaba, ¿no? O sea, Sí. Ahora, lógico que todo ha ido evolucionando. Yo afortunadamente, dentro de mi andar de pequeño, recuerdo que llegué a una casa donde no estaba, pero había salido un sacerdote. Desde ese principio, imagínate cómo era la familia, los papás del sacerdote. Nos hacían rezar en la noche. Los chiquitines teníamos que rezar el rosario un día cada quien. Y era para dar gracias por los alimentos, por lo que íbamos a merendar y irnos a descansar. Y yo recuerdo que era insistentemente, a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Era filosóficamente, pero tenía un fondo que a la mujer la tenías que respetar. Por eso yo hablo del seno familiar, porque ahí es donde se educa. Muchos creen que es en la escuela, no, es en el seno familiar. En la escuela pues se les dice esto y esto y ahí se les va guiando, pero la educación y la formación es en la casa. Todo lo que el chico o la chica vea en la casa, una de dos, lo replica o le rehuye, ¿no? Y entonces por eso encontramos que las chiquillas, 15 años, ya me voy porque aquí está medio tremendo la cosa. O el chico dice, pues
pues ya que lo hace, pues yo también le entro, ¿no? Y al También le ratito, pego. sí, y al ratito ya está caramba, ¿no? Entonces, por eso yo digo que esto nos va a permitir para tocar muchas cosas que también contribuirán a la sociedad, a esa sociedad donde los transportistas formamos parte y donde queremos contribuir para que algún día quizás cuando ya no estemos, alguien pueda decir, a mí me tocó las fibras ese comentario que escuché de tal, y eso sí me hizo así como que alto total y dar marcha atrás. Con eso valdrá la pena el tiempo y el uso de la tecnología, porque será la parte que pueda dejar como legado el ser humano. Así es, amigo. Y ya por último, muchísimas gracias. Creo que eso es súper importante. Creo que haremos un programa sobre equidad de género, ¿no? Sobre equidad de género, más que ahorita, creo que se ve la violencia extrema en las mujeres, ¿no? Sí. Se ve, digo, la violencia siempre ha existido en las mujeres, pero era en el núcleo familiar. Ahorita la violencia está externa, ¿no? Y nos vamos hacia los homicidios. Yo creo que es un tema súper importante que tenemos que estar tocando porque no es una situación de género, pero sí la mayoría de los transportistas somos hombres, ¿no? Sí. Y tenemos que educarnos y tenemos que retransmitir también a los que vienen abajo de nosotros, a nuestros hijos, Sí. ¿no? Pero, y también a lo mejor esto es también de innovación también en el transporte, el reeducarnos completamente. Y ahora con esto viene el Congreso, 16º Congreso Internacional del Transporte. Ya estamos a menos tiempo. A menos tiempo, ya es 8 y 9 de mayo. Sí, prácticamente 30 días. 30 días. Sí, creo que ya nos echamos de cabeza, amigo, que estamos grabando el programa. Es una oportunidad de que primero el compañero transportista y la otra, la sociedad, sea partícipe de lo que hacen los transportistas, ¿no? Afortunadamente, y eso es lo que muchas veces se agradece, la posibilidad, en este caso, de hacerlo en una entidad educativa, en el Instituto Politécnico Nacional, Zacatenco, Centro Cultural Jaime Torres Bodet, y eso es de relevancia porque nosotros siempre hemos considerado que dentro de las actividades que debe o a que se debe la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad de Vanguardia es tener el acercamiento, obviamente, con el sector, luego con la parte académica, con la parte de proveeduría, con los armadores, con analistas y consultores internacionales, que eso nos permite abrir la gama de conocimiento y entender nuestra actividad de una manera macro. Y el 16º Congreso Internacional nos permitirá abrir las puertas para todo aquel que nos quiera acompañar, 8 y 9 de mayo, y lo más importante es entrada gratis. Habrá gente que podrá escuchar todos los 2 días, desde las 9 de la mañana, expositores nacionales e internacionales. Expositores que son consultores y en algunos casos implementadores de la operación en sus países y que nos podrán decir qué es lo que se está haciendo, cómo se prevé la electromovilidad, cómo se prevén las nuevas formas de negocio, cómo se prevé la tasa de retorno de la inversión, cómo se prevé la contribución más solidaria de los gobiernos hacia la movilidad, en fin, muchas cosas. Y lo hacemos con tanto esfuerzo, y recuerdo que en los momentos críticos financieros decíamos, si no lo hacen,
pero afortunadamente nuestro líder lo visualiza no como un tema de posibilidad, sino como un tema de compromiso. Y es un compromiso que tenemos con el gremio y con la sociedad. Y seguimos adelante con muchos esfuerzos. Me llamó mucho la atención que estaba terminando el discurso del 15º Congreso Internacional y prácticamente en el discurso ya estaba empezando el 16º. Sí. ¿No? Estamos hablando que es un año de preparación, amigo, sí. No es que se preparen de unos meses. No es todo un trabajo. Obviamente al principio entran unas áreas, se van sumando de acuerdo a cómo va avanzando el tiempo, de acuerdo a las necesidades. Se tienen que hacer viajes al exterior recíprocos para visitar a expositores, ver qué es lo que se está dando y qué es lo que puede replicarse aquí. En fin, es todo un trabajo y una inversión un año antes. Y mira qué gusto me da, porque el hecho de que tú participes muy de cerca en el Congreso en cuanto analices las exposiciones, pues eso permite que no sea solo la visión y el criterio del transportista, sino de un amigo que es parte de, pero que de cierta manera es analítico de lo que se da en el entorno de la movilidad. Amigo, muchísimas gracias. Y bueno, pues invitamos a todos a este 8 y 9 de mayo al 16º Congreso Internacional del Transporte, Innovación en Movimiento, que será en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Es importante que vayan. Es importante, sí, es muy importante las caras nuevas, el estudiantado, ¿no? La parte es muy importante, pero también creo que es más importante también ver a los que en este momento están actuando o están dentro del movimiento del transporte. Es súper importante porque es un conocimiento totalmente gratis, que no tiene un costo, ¿no? Es una inversión la que harán en su tiempo y es importante conocer y a mí lo que más me ha llamado la atención es que nos damos cuenta cuál es la conceptualización que tiene cada persona que está en gobierno o que está en su momento como secretario de movilidad y de diferentes estados, porque vemos que cada quien tiene una conceptualización diferente del transporte y eso de algún modo también nos permite entender a las autoridades y si no entenderlas, por lo menos también decirles cuál es el camino, ¿no? Porque finalmente se van autoridades, regresan otras y los únicos que nos quedamos pues, somos los transportistas. Sí, y fíjate qué bueno que mencionas eso. Si tú escuchabas al secretario de Movilidad Cibaja del Estado de México, hoy lo escuchas y ya no se oye igual. No, ya no es la misma retórica. La conceptualización ha cambiado. ¿Por qué? Porque pues obviamente llegan, ven y tienen que innovar su propio discurso, su criterio y su campo de acción. Pues precisamente eso es lo que hace el Congreso, ¿no? Que el transportista cambie. Y la otra, decía yo que el ser humano es el único animal que no puede estar solo, debe de estar acompañado. Y en el Congreso, pues eso se da. ¿Cómo haces vínculos? ¿Cómo alguien que pudo haber escuchado un buen comentario y cuando lo tienes de frente y platicas de esa chile, pues yo no lo veo como me dijeron, ¿no? Entonces así es como se van haciendo los vínculos. ¿Y los vínculos en qué afán? ¿Cómo aportas? ¿Cómo ayudas? ¿Cómo contribuyes? O autoridades de otros estados se van con otra idea de lo que es el transporte. Sí, ¿no? ¿no? Lo que le pasó al de Yucatán, si mal no estoy, ¿no? Es a lo que iba a comentar, ¿no? Se van con otro conocimiento y eso es importante, que todos adquiéramos, tanto gobierno como usuarios, como transportistas, ¿no? Estudiantes, todos adquiéramos el conocimiento y finalmente llevar esto a un beneficio que finalmente todos de algún modo somos usuarios, ¿no? Sí. Eso sin duda. Amigo, muchísimas gracias. No, al contrario, un agradecimiento y un abrazo para todos y ojalá nos manden sus comentarios
Y sobre todo, ¿qué quisieran escuchar? No somos todólogos, pero siempre buscamos la manera de ser cordiales y encontrar las formas de cómo coincidir en este mundo que cada día se pone más difícil. Amigo, muchísimas gracias. Y bueno, pues esto fue Reconstruyendo la Ruta. Recuerden que es todos los martes a las 6 de la tarde, tanto vía radio a través de Movilidad Radio y también por vía streaming en Facebook. Muchísimas gracias, yo soy Wax y nos estamos escuchando la próxima semana.